Muy bien, comenzaremos entonces esta mesa 1 sobre Derecho Internacional Público con la exposición El Holocausto y la responsabilidad de los Estados, nuevos paradigmas en la administración pública y la fundación de las Naciones Unidas como respuesta global. La exposición estará a cargo del profesor Ítalo Minerva Ugolini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los presentes, embajador Maurtua, señora vicerrectora, señor decano de la Facultad de Derecho, las autoridades, miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, los miembros de la mesa, presidido por mi colega en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Augusto Hernández Campos, también mi colega el doctor Alexander Carranza, mi profesor y maestro también en la Universidad de San Martín de Porres, y todos los presentes en la mesa y también a los estudiantes que se encuentran el día de hoy. El día de hoy les traigo un tema de una investigación que he trabajado justamente durante este año a raíz de los 80 años que tiene justamente las Naciones Unidas y 80 años también que se cumple el fin del Holocausto. A sabiendas, y hace poco nada más en Europa, sabemos perfectamente que incluso hasta los propios reyes, la monarquía estuvo presente en Auschwitz, justamente porque se cumplía un episodio, 80 años que se cerró justamente estos campos de concentración. El día de hoy les traigo esta breve, porque solamente tenemos 15 minutos, breves reflexiones sobre el Holocausto y la responsabilidad de los Estados, nuevos paradigmas de la administración pública y la fundación de la ONU como respuesta global. Quiero empezar justamente con la siguiente lámina, por favor, si me pueden ayudar. Mostrando estas imágenes, que las recordamos, las tenemos en la memoria, las hemos estudiado, incluso a nivel de la universidad, lo hemos visto en varios escenarios académicos e internacionales, y que son imágenes también bastante dolorosas, que agarran mucho la sensibilidad social, pero no podemos olvidar también que a veces atrás de todas estas imágenes tenemos también administraciones públicas de por medio. Y lo importante y lo que tenemos que saber es que cuando las administraciones públicas se someten justamente al poder político, vienen justamente estas atrocidades. Y eso tenemos que tener bastante cuidado. Por ello, siguiente por favor. En esta introducción hay que recordar que el Holocausto marcó, sin lugar a dudas, un quiebre histórico en la concepción del poder estatal. Marcó justamente un quiebre histórico, un quiebre en la cual la comunidad internacional tuvo que repensar justamente qué es lo que se iba a proyectar para los próximos años. Sabemos perfectamente que también de por medio mostró la burocracia que puede transformarse justamente en una herramienta de exterminio. Y sabemos también perfectamente que la burocracia estatal sistemática, instrumentalizada, puede ocasionar justamente daños a la humanidad. Y eso es preocupante, definitivamente. Y es preocupante justamente a los escenarios que se puedan presentar tanto en aquella época como también a los escenarios actuales. Es importante también señalar que nació la necesidad justamente de reformar las administraciones públicas bajo principios éticos, democráticos y de derechos humanos. Sabemos perfectamente que posterior justamente al Holocausto, post Segunda Guerra Mundial, tuvimos varios factores estructurales, varios cambios, varias innovaciones de por medio. Y ello trajo también cambios dentro de las administraciones públicas en el mundo, en poder justamente concientizar a nuestros profesionales del servicio civil en ética, en responsabilidad y también en respeto a los derechos fundamentales de las personas. También sabemos que el estudio reflexiona también sobre esta tragedia de cambio que se dio dentro de la gobernanza global y que trajo, como les digo, varios factores estructurales que es para el análisis y también para el nacimiento de las Naciones Unidas en su momento. Como lo dijo hace un rato también el embajador, las Naciones Unidas tiene un rol fundamental y multilateral, porque trabaja justamente con los estados y tiene que dar también respuestas a estos escenarios. Tiene que dar respuestas en favor de los derechos fundamentales de las personas, en los derechos humanos que tenemos cada uno de nosotros y que tenemos justamente que hacer la evaluación correspondiente a la materia. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante señalar
que el impacto del Holocausto en la administración pública tuvo también una burocracia nazi que organizó censos, deportaciones, que organizó también una logística genocida, y como decía justamente Aret, es la obediencia ciega revelada justamente en la banalidad del mal. Se derrumba justamente el mito de la neutralidad administrativa, cuando tenemos administraciones públicas justamente subordinadas, como lo vuelvo a repetir, al poder político. Tenemos que saber justamente hacer la diferenciación de las administraciones públicas, que si bien es cierto, las administraciones públicas son organismos técnicos, son organismos especializados, pero son organismos también que detrás de ellos tienen servidores públicos que tienen que profesionalizarse, servidores públicos que tienen que trabajar con ética, responsabilidad y derechos humanos y respetando los derechos fundamentales de las personas. Ello redefine justamente el rol del funcionario público, del servidor público, con ética, con responsabilidad social, para poder actuar dentro de las actuaciones. Sabemos también que a veces, y dentro de las administraciones públicas, tenemos muchos expedientes técnicos muy importantes, que respetan justamente los derechos fundamentales y los derechos humanos, pero a veces también tienen decisiones políticas que pueden justamente alterar el rumbo. Y eso es lo que tenemos que evaluar, es lo que tenemos también que analizar y presentar justamente un análisis de cada una de estas circunstancias y las consecuencias que se pueden dar justamente al momento de la toma de decisiones. Siguiente lámina, por favor. Sabemos también, siguiente lámina, por favor. Sabemos también que hubo una respuesta internacional después del Holocausto. Y esta respuesta internacional fue justamente el nacimiento de las Naciones Unidas, allá por 1945, que surge justamente como una respuesta global a la guerra, al genocidio, y sirve justamente también para promover la paz, la cooperación y también la seguridad colectiva. Para ello, después, en 1948, se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se busca valorar justamente estos derechos con carácter universal y obligatorios para todos los estados que son parte de él. Y se inicia también la gobernanza multinivel, en una coordinación entre estados, entre las Naciones Unidas y también los tribunales internacionales. Estos fueron justamente respuestas interesantes que se plantearon y que también dentro de las memorias que hemos presentado a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, obviamente que hemos ahondado un poco más sobre el tema, porque ahora solamente estamos haciendo un marco general por los 15 minutos que tenemos que respetar. Luego, siguiente lámina, por favor. Tenemos que saber que hubieron reformas dentro de la gestión pública en el mundo, en donde se buscaba justamente que la administración, que tiene justamente un modelo burocrático, un modelo de Max Weber, que se aplica de inicio del siglo XX en las administraciones públicas, y estas administraciones públicas, sin lugar a duda, tienen que trabajar con una descentralización del poder, con el fortalecimiento justamente de los gobiernos locales y regionales, o de los gobiernos autónomos y también justamente de las comunidades autónomas que se puedan tener en el mundo. Ello generó justamente la creación de tribunales constitucionales, de defensorías del pueblo, y también generó que se dé mayor transparencia y acceso a la información como pilares democráticos. Como vuelvo a decir, la profesionalización del servicio civil va a ser sumamente fundamental para poder encontrar la meritocracia, la ética, la formación de los derechos humanos. Y la ética que hoy en día lamentablemente a veces muchas personas no la conocen o no la quieren conocer. Porque incluso hoy en día tenemos el tema de la inteligencia artificial, que ya no es justamente el futuro, sino es el presente, y que la tenemos que utilizar, quieran o no, porque incluso te piden hoy en día tener habilidades de inteligencia artificial, pero tenemos que saber también que si vamos a utilizar la inteligencia artificial, tenemos que ser responsables y éticos en su uso, porque no se trata solamente de poder copiar y pegar. También dentro de estas reformas de la gestión pública se dieron administraciones más resilientes frente justamente a autoritarismos que se pudieron presentar. Todos estos factores, de una u otra manera, generaron justamente impactos dentro de las administraciones públicas post Segunda Guerra Mundial, y generaron impactos justamente al interior, a las organizaciones públicas, que tenían justamente que trabajar en vista de solucionar los problemas públicos
que se podían dar dentro de las administraciones y que estos problemas públicos iban a tener justamente ciertas reformas, ciertos cambios en donde se tenían que respetar justamente los derechos humanos y los derechos fundamentales. Siguiente lámina, por favor. Es así también que nacieron políticas dentro de las administraciones, políticas de memoria, políticas de reparación, y recordarán justamente estas políticas de memoria que en el mundo empezaron a crearse museos, memoriales, arte y literatura como pedagogía democrática, también reparaciones ante una justicia tradicional, unas indemnizaciones y reconocimiento a las víctimas que hay, y también la educación a la enseñanza del holocausto en los currículos escolares para la prevención de la intolerancia y el racismo, la cultura de memoria como una garantía justamente de no repetición, para recordar justamente lo que pasó en aquellos años que duró la Segunda Guerra Mundial, que fueron años terribles y que tienen justamente efectos globales, no solamente efectos para un cierto país o para un cierto sector, sino para el mundo. Siguiente lámina, por favor. Ya para ir concluyendo, las repercusiones económicas, culturales, morales, hubieron de por medio, y estas repercusiones económicas nos hizo hablar justamente del Plan Marshall en aquel momento. El Plan Marshall para recuperar justamente Europa, y en donde las administraciones tuvieron que saber aplicarlas. El Plan Marshall que trajo justamente una reconstrucción de Europa de por medio en su implementación, pero también trajo de por medio temas culturales, como el tema de la memoria global del Holocausto, el cine, la literatura como medios de comunicación, y también tenemos el ámbito moral que está relacionado al debate sobre la responsabilidad, tanto individual como también aquella responsabilidad colectiva, y la ética pública que no podemos dejar de lado, porque la ética pública trata también que ningún funcionario puede justificar actos contrarios a la dignidad humana. Siguiente lámina, por favor. En conclusión, y ya para ir terminando, el Holocausto transformó justamente la administración pública. Transformó la administración pública para justamente cambiar ciertos chips, ciertas actuaciones, ciertos actos en donde tendríamos que trabajar justamente con aquella ética que va a ser fundamental, con aquella legitimidad y también los derechos humanos que se tiene de por medio, para consolidar organizaciones, organismos internacionales y gobernanza global en el mundo, para buscar una paz mundial, una paz que se requiere y lo que se busca, y más aún cuando estamos en el estudio del derecho. En el derecho sabemos que vamos a buscar siempre una paz social y una armonía, y más aún dentro de las propias sociedades. El profesionalismo del servicio civil busca justamente como garantía contra aquellos autoritarismos. Tenemos que alejar justamente las decisiones políticas que muchas veces ocasionan justamente algunos aspectos relacionados a exterminios, genocidios que no se deben de resguardar o proteger o salvaguardar. Las políticas de memoria y educación son base de las democracias resilientes, y también hay desafíos como enfrentar hoy en día el populismo, los discursos de odio que lamentablemente tenemos en el mundo y lo vemos a cada momento justamente con noticias internacionales, y también la erupción democrática. La administración pública contemporánea es un espacio pedagógico, cultural y ético, y no solamente técnico. Bien, estas son algunas reflexiones justamente de esta investigación que se ha realizado en base a lo que se tiene dentro de las administraciones públicas y en memoria justamente de estos 80 años que se tiene de por medio del fin del Holocausto, de la respuesta global que se tiene ante esto, que es las Naciones Unidas, y en donde consideramos que las Naciones Unidas sigue teniendo un papel importante, un papel fundamental, pero también sabemos perfectamente que los años pasan, las sociedades van evolucionando y las Naciones Unidas también tienen que ir evolucionando con ello. Muchísimas gracias, y ahí nomás quedo con la exposición. Gracias.